Bienvenido, profesor Antonio Diegues. Muchas gracias por aceptar estar en mi programa. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias a ti, James, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Pues yo podría hacer la pregunta secas, ¿qué es ciencia? Pero quiero hacer como un comentario frente al tema. Porque es que hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza la palabra ciencia, es muy amplio, porque es que hay ciencias sociales y hay ciencias, digamos, naturales. Hay una distinción que usted la debe conocer perfectamente, es de Dilthey, que es entre las ciencias naturales son explicativas y las ciencias sociales son comprensivas. La distinción entre explicación y comprensión. Entonces, sí me gustaría que empezáramos como por esa pregunta, porque usted tiene una conferencia muy interesante que se llama ¿qué no es la ciencia? O sea, mostrando qué no es ciencia. Entonces, sí me gustaría como ver como de pronto una pequeña noción de ambas tipos de ciencias. ¿Usted qué entiende por ciencia, doctor? Esa es una buena pregunta y muy compleja. Voy a intentar resumir un poco lo que yo pienso y lo que se ha dicho, ¿no?, sobre el tema, porque ha sido un tema central en la filosofía de la ciencia a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, para empezar, yendo a la distinción que hacías, yo creo que quizás hay una distinción aún más básica, sería la distinción entre ciencias formales y ciencias empíricas. Las ciencias formales serían la lógica y la matemática. Hay quien no las considera ciencias, pero yo creo que eso es un error, son ciencias. Y luego estarían las ciencias empíricas. Las ciencias formales no versan sobre la naturaleza, tratan únicamente de desarrollar, digamos, formalismos de acuerdo con una serie de principios y de reglas establecidos dentro de esa propia ciencia y utilizando fundamentalmente razonamientos deductivos. Lo que pasa es que luego esas dos ciencias, tanto la lógica como la matemática, son excelentes instrumentos para desarrollar las otras ciencias. Por ejemplo, la lógica hoy día es fundamental en las ciencias de la computación y la matemática ha sido siempre fundamental en la física. Por lo tanto, tenemos por un lado esto, las ciencias formales, que no versan sobre la realidad, no versan sobre la naturaleza. Y por otro lado, las ciencias empíricas, que efectivamente sí versan sobre la naturaleza o sobre la vida social. La diferencia está en que estas ciencias empíricas, al tratar sobre la realidad, tienen que comprobar empíricamente sus hipótesis, es decir, si tienen que contrastarse ya con la realidad. Dentro de las ciencias empíricas, la división fundamental es la que has señalado, la de ciencias naturales por un lado y ciencias sociales o humanas por otro. Hoy día ya no se marca tanto la diferencia metodológica que establecía Dilthey, afirmando que en las ciencias sociales o humanas habría un método especial, el método comprensivo, que sería peculiar de ellas, ¿no? La tendencia actual es a intentar homogeneizar desde una perspectiva metodológica a todas las ciencias. Y por eso se habla del método hipotético deductivo, que hoy día pues casi todo el mundo considera el más representativo del método científico. Pero claro, eso es un mero cliché vacío, porque luego cada ciencia tiene metodologías muy particulares, concretas, que no se parecen en mucho a otras, ¿no? La metodología científica que puede emplear un paleontólogo es muy diferente a la de un bioquímico y muy diferente a la de un físico y muy diferente a la de un sociólogo, por ejemplo, o a la de un psicólogo, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de método científico estamos haciendo una abstracción enorme, porque ahí realmente lo que se dice son cosas tan genéricas que no tienen luego ninguna utilidad. Entonces, dentro de las ciencias naturales podemos encontrar la física, la química, la biología y otras que son híbridos entre ellas, por ejemplo, la bioquímica o la, física, o la biofísica, etcétera. Y en las ciencias sociales y humanas, pues tenemos a la sociología, la psicología, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo sabemos que todo eso son ciencias y cómo dejamos fuera de esa clasificación a otros saberes que no los llamamos ciencia? Es decir, ¿cómo establecemos una demarcación? Una demarcación que nos diga esto sí es científico, esto no es científico. Bueno, pues de ahí es donde empiezan los problemas, porque todos los intentos que ha habido de establecer ese criterio de demarcación, al menos
entendido como un criterio único, como un criterio simple, todos han fracasado, todos han recibido objeciones que han mostrado que son inoperantes. Quizás el más conocido sea el criterio popperiano, el de Karl Popper. La ciencia es conocimiento falsable. Previamente el neopositivismo, el positivismo lógico, había propuesto otro, que es la ciencia como conocimiento confirmable. Y posteriormente Lakatos había sugerido que mejor hablar de la progresividad de los programas de investigación como característica de la ciencia frente a las no ciencias. Es decir, las ciencias, según Lakatos, se caracterizarían porque tienen un carácter progresivo, hacen predicciones nuevas y estas predicciones nuevas se ven cumplidas, algunas de ellas al menos, a partir de la evidencia empírica, cosa que no ocurriría fuera de la ciencia, ¿no? Bueno, todos estos son buenas ideas para tener buenas sugerencias para tener una cierta idea de cómo funciona la ciencia y de qué es lo que caracteriza la ciencia, porque en efecto en la ciencia encontramos que hay que confirmar las teorías, en el sentido de que hay que someterlas a contrastación empírica y hay que procurar que que la experiencia, los experimentos, las observaciones concuerden con nuestras teorías. Y a eso es a lo que llamamos confirmación. También es cierto que en la ciencia, como decía Popper, tenemos hipótesis falsables. Es decir, son hipótesis que deben ser susceptibles de poder ser refutadas a través de la experiencia. O dicho de otra manera, en la ciencia no podemos proteger nuestras teorías indefinidamente frente a las objeciones y frente a la evidencia contraria. Si un científico o un grupo de científicos comienza a de manera que ninguna evidencia contraria es atendida, eso termina por convertirse en una pseudociencia. Y finalmente, Lakatos tiene razón en que la progresividad es muy importante en la ciencia. Sin embargo, no podemos quedarnos con ninguno de estos criterios como un criterio único, como un criterio exclusivo de demarcación. Porque, por ejemplo, si aceptamos solo el de Popper, que suele ser el más popular, sobre todo entre los científicos, pues nos damos cuenta de que fuera de la ciencia hay cosas falsables, por ejemplo, en las pseudociencias como el diseño inteligente, se dice que, bueno, al menos en algunas versiones ingenuas, se dice pues que el registro fósil se debe al lugar que ocupaban los animales cuando ocurrió el diluvio universal. Y esto obviamente es falsable, está falsado, por lo tanto era falsable. Y por otro lado, en la ciencia, como ya señaló Lakatos y antes Thomas Kuhn, hay cosas que al menos durante bastante tiempo se consideran infalsables. Los núcleos centrales de las teorías científicas se consideran infalsables a no ser que haya una auténtica revolución en la ciencia. Por ejemplo, si uno le dijera a un físico, ¿en qué condiciones estaría usted dispuesto a considerar que el segundo principio de la termodinámica es falso? Pues hombre, el científico probablemente podría decir dos cosas. Sí, si me trae usted una máquina de movimiento perpetuo, admitiría que el segundo principio de la termodinámica es falso. O podría ser más sincero y decir, mire, no lo voy a aceptar jamás porque usted no me va a poder fabricar jamás una máquina de movimiento perpetuo, sencillamente porque eso es imposible, porque es lo que el segundo principio de la termodinámica prohíbe que pueda ocurrir. Y por lo tanto, no voy a considerar que eso está falsado de ninguna manera, ¿no? De manera que a efectos prácticos podríamos decir que ese principio es infalsable y sin embargo es científico. Ahora mismo en la física tenemos una propuesta teórica muy interesante que es la teoría de las supercuerdas, la teoría de cuerdas, que es un intento de unificación de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica y que puede explicar la gravedad desde una perspectiva cuántica. Bueno, esa teoría, por el momento, no es capaz de generar ninguna predicción empíricamente contrastable. Es decir, ahora mismo no es falsable, no hace ninguna predicción que pueda ser falsada. Esto ha llevado a algunos físicos y a filósofos a decir que no es por eso una teoría genuinamente científica.
Yo creo que eso es un error. Claro que es una teoría genuinamente científica. La están desarrollando los físicos y con un propósito dentro de una tradición de investigación científica. El hecho de que por el momento no sea falsable no quiere decir que no lo pueda ser en el futuro. Por lo tanto, hay que tomar todas estas cuestiones con, con cierto cuidado porque aquí siempre los matices son importantes. Dicho de una forma clara, la falsabilidad es un rasgo importante en la ciencia, pero no es lo que define a la ciencia. Entonces, si uno quiere encontrar una definición simple de la ciencia que encaje con todas las ciencias, no la va a encontrar. En eso tenía razón un filósofo poco apreciado, que es Paul Feyerabend, que insistía mucho en la diversidad, en la pluralidad de las ciencias. Podríamos decir que las ciencias tienen entre sí un aire de familia, parecido de familia, y que hay características comunes que las relacionan unas con otras, pero podemos encontrar ciencias que tienen unas características que no están en otras y si uno pretende aislar un núcleo de características que estuviera en todas, pues yo creo que sería bastante complicado hacerlo, porque siempre habría alguna ciencia que no encajaría bien del todo ahí. Eso Correcto. no significa, insisto, no significa que no podamos separar con claridad qué es ciencia y qué es pseudociencia. Lo podemos hacer con perfecta claridad, pero hay que recurrir a una serie de factores diversos, no a un único principio o definición, sino a diversos factores conjuntamente. Por ejemplo, la falsabilidad, por ejemplo, la exactitud, la capacidad predictiva, la capacidad para generar cambios teóricos. Las pseudociencias normalmente son siempre las mismas teorías, que no han cambiado a lo largo de siglos en muchas ocasiones. O la capacidad para ser formalizado matemáticamente, etcétera, etcétera. Todo eso son características que nos ayudan a encontrar qué puede ser un campo científico, ¿no? Y separarlo del pseudocientífico. Pero no es una característica única y exclusiva, no es una característica simple. Claro, yo podría extraer varias conclusiones muy sintéticamente. Una que es muy difícil llegar a una definición genérica que abarque todas las ciencias. Por eso, cuando yo le hice la pregunta, yo pensé mucho en decirle una noción de ciencia, pues para no decir una definición exacta de ciencia. Lo otro es que usted nos hace una distinción como en tres facetas: las ciencias formales, ahí estaría la matemática, la lógica, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero también, repito, estamos hablando de conclusiones, también hay una, están imbricadas. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo: la economía. La economía tiene tanto de ciencias, digamos, lógicas, formales, matemática, lógica, pero también tiene sociología, tiene política, tiene macroeconomía, entonces tiene un bagaje de ciencias dentro de esa ciencia que llamamos, por ejemplo, economía, por poner solamente un ejemplo. Cuídese mucho, un abrazo. Igualmente, James, hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor.